Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la estructura y el funcionamiento de los grupos operativos de los entes sanitarios. Cómo es esta estructura y cómo deben funcionar según lo normado estos entes sanitarios, fundaciones, eh, como se pueden denominar. Eh, Estos entes van a tener un jefe técnico, un veterinario eh, que puede cumplir o no la función de coordinador, un programador y un vacunador, y van a también tener los vacunadores externos al grupo operativo que están regulados por una normativa del 2011, en la resolución 168, que lo vamos a dar en un taller virtual cómo es el funcionamiento. Es fundamental que el grupo operativo justamente pueda cumplir estas responsabilidades y estas obligaciones como demanda la normativa. Eh, el grupo es, la principal responsabilidad es justamente del coordinador, que va a llevar sus funciones. Puede haber más de un coordinador por ente sanitario, según la dimensión y la cantidad de subcentros que pueda llegar a tener. Uno o más programadores y los vacunadores como sean necesarios según la cantidad de hacienda. Están los vacunadores que deben ser debidamente acreditados por un curso de acreditación que lo brinde el SENASA, puede ser presencial, y ahora se están empezando a implementar los cursos de acreditación virtual a través de la página del mismo servicio. Estos vacunadores pueden ser idóneos, personal idóneo o médicos veterinarios. Y también están los veterinarios privados que pueden acceder justamente a los mismos cursos de capacitación, de acreditación, no tanto de capacitación, se los capacita en cómo es la modalidad, justamente lo que vamos a ver ahora, de la estructura y el funcionamiento, y pueden funcionar por fuera del grupo operativo, pero nosotros los incorporamos para que ustedes sepan cómo es el funcionamiento. El veterinario privado no está bajo la tutela del ente sanitario, sino cumple funciones por fuera, pero tiene funciones en común dentro de esas funciones. El coordinador justamente es el responsable de organizar la programación y el seguimiento de todo el proceso y todas las actividades de este grupo operativo. Es quien va a tener la responsabilidad de implementar todas las acciones justamente para que se cumpla la vacunación en la zona que tiene bajo responsabilidad este ente sanitario. Junto con el jefe técnico van a representar al ente en la comisión técnica, como lo habíamos mencionado anteriormente. La comisión técnica es la comisión asesora del ente sanitario en cuanto a sus medidas de funcionamiento netamente sanitarias. Está conformada la comisión técnica por personal del ente, el jefe de oficina local. En el caso de haber una entidad como una facultad, tiene un representante, hay un representante de la municipalidad, de cada municipio, puede haber un técnico de cada municipio, y de todas las instituciones, por ejemplo, intermedias, como puede ser el INTA y el Colegio Veterinario. Todas las instituciones que puedan colaborar justamente en base técnica forman parte de la comisión técnica, que van a ser las que van a darle justamente esa visión a la comisión directiva para poder así funcionar. El coordinador es el que se tiene que asegurar de que se cumpla el 100% de la vacunación antiaftosa, según la campaña y la estrategia que haya que cumplir, y de la brucelosis de las terneras según la edad que corresponda. El programador es quien lleva a cabo la tarea de programar, el coordinador también puede programar, y va a tener la relación directa con los vacunadores, es quien se va a asegurar cumplir fecha y hora y lugar preestablecido,
con la coordinación del productor, y el que va a hacer entrega y el seguimiento de la vacuna al vacunador. Va a ser el que va a hacer el control de las actas de vacunación y del sobrante en el caso de que así resulte después de un día de vacunación. Y el que va a tener a cargo en su función el seguimiento el control de la temperatura dentro del plan. Las funciones entre el coordinador y el programador se pueden solapar e incluso ser la misma persona. Pero bueno, en el caso de existir las dos funciones, se pueden dividir la tarea. El vacunador es el principal eslabón de esta tarea y es justamente quien ejecuta a campo la vacunación. Es quien va a cumplir con lo pactado con el productor y va a hacer la aplicación del biológico. Es el responsable, junto al propietario, de vacunar el 100% de los animales existentes en el establecimiento. Los 100% exigibles dentro de cada estrategia, porque puede ser parcial o total, de mayores o de menores. Pero bueno, tiene que, junto con el propietario, asegurarse la vacunación del 100% de los animales. Lo que no puede hacer el vacunador es hacer una actividad de vacunación sin que esté programada por el ente sanitario. No tiene autonomía justamente para realizar vacunaciones, independientemente de su tarea diaria. Y lo que está prohibido por esta resolución es que el vacunador, sea veterinario, realice en el rodeo que vaya a vacunar, en nombre del ente sanitario, ninguna otra actividad que no sea la de vacunar antiaftosa y antibrucelosis. No puede castrar, no puede hacer tacto, no puede dar ningún otro biológico, nada. Porque va en nombre o representación del ente sanitario, no en su actividad privada. Si bien es cierto que en algunos sistemas productivos es muy difícil juntar la hacienda y es necesario realizar este tipo de actividades y muchas veces el veterinario privado del establecimiento es el mismo vacunador y se realizan este tipo de actividades porque no puede no ser de otra manera, ya lo hablaremos de su interés cuando desarrollemos el taller. Estas actividades se tienen que declarar en el acta de vacunación y tienen que quedar registradas. El hecho de que la normativa prohíba realizar otras actividades en el mismo proceso de vacunación es para no caer sobre esa responsabilidad al ente en el caso de que haya algún shock anafiláctico o algún problema con la hacienda. Entonces, para desligarse de responsabilidades, no debería el vacunador realizar este tipo de tareas. Ahora vamos con otra reglamentación que es justamente la que genera la acreditación de los vacunadores. Bajo esta normativa sale un manual de procedimientos para justamente la aplicación bajo programa, bajo plan, de cómo se debe aplicar, cuáles son las tareas justamente que se deben hacer para la aplicación de la vacuna antiaftosa y antibrucélica. Hay una gran diferencia entre el proceso de aplicar la vacunación y de generar la protección inmunitaria. Este proceso es justamente el que pretende llegar a lograr el programa, es generar la protección inmunitaria. Es muy distinto vacunar que inmunizar. Para eso los veterinarios somos los que estamos capacitados para poder diferenciar y deberíamos realizar el objetivo. Como les dije anteriormente, el principal eslabón para este programa y el fundamental es el vacunador, porque es quien justamente va a realizar la tarea y tiene la responsabilidad de hacer el proceso como corresponde. Tiene que tener cierto nivel
de ética y moral para poder llegar a cumplir y en algunos casos tener que decir que no para algunas situaciones incómodas que pueda llegar a suscitarse en el establecimiento en el caso de tener algún problema. El ganadero en este rol también tiene responsabilidades, que es justamente cumplir día y hora, como dijimos, tener las instalaciones acordes, tener personal de apoyo para poder realizar todas las maniobras de manejo de los animales. El vacunador no tiene que realizar ninguna otra actividad que no sea vacunar. No tiene que apartar, no tiene que arrear, no tiene que separar, nada. Tiene que vacunar e ir contando y categorizando a medida que va pudiendo. Lo ideal es a medida que va haciendo el proceso de vacunación, porque si decide contar o categorizar después, alguien puede cometer el error de abrir una tranquera o soltar los animales y va a perder justamente esa posibilidad. Y dentro de lo posible, lo que tiene que hacer el propietario es evitar todo tipo de actividades para no entorpecer la actividad de la vacunación o de la vacuna, de la acción inmunitaria, o mezclar las responsabilidades entre sus actividades y la del ente sanitario. Es muy importante, como dice ese recuadro de abajo, que el propietario acerque al corral el 100% de de la hacienda que tiene en el establecimiento. El vacunador tiene que tener principal cuidado y responsabilidad sobre el instrumental que va a utilizar. Por lo menos tiene que tener 2 jeringas, una para vacunar lactosa y una para vacunar de brucelosis, con los repuestos necesarios justamente para, en el caso de tener un problema con la jeringa, tener todos los repuestos necesarios y suficientes como para no entorpecer la actividad. Las agujas está normado que se deben cambiar cada 25 animales. Tienen un tamaño preestablecido. Y si bien es un parámetro ya determinado, eh, no es tajante esta medida. ¿Por qué? Porque la aguja puede perder el filo antes, incluso se puede llegar a doblar. Entonces no es que cada 25 animales estrictamente hay que cambiarlo. Lo que sí hay que tener muchísimo cuidado justamente de no perder el filo, porque como ustedes saben, la pérdida del filo puede generar problemas de absceso, y lo que no se tiene que utilizar justamente tampoco la aguja es como picana. Pero bueno, el cambio frecuente lo van a ir sabiendo, lo van a ir viendo a medida que vayan teniendo la experiencia. Deben tener los desinfectantes suficientes y utilizarlos justamente para tener el material, el instrumental en condiciones. Y deben tener un termómetro justamente para hacer el control de la temperatura durante todo el tiempo que el vacunador tiene bajo su responsabilidad la vacuna, tanto la antiaftosa como la antibrucelosa. Ese sensor que se ve abajo es el sensor que trae la conservadora desde el laboratorio en el transporte hasta el ente sanitario. Con ese sensor, tanto el ente sanitario como el personal de la oficina local de SENASA se asegura de que al no fíjense que en el centro está la flechita, hay un sacabocado que tiene una indicación que en ese caso está blanco. Eso significa que la temperatura se mantuvo dentro de los parámetros que tiene que estar la vacuna. Cuando el sensor pasa un cierto tiempo fuera del rango de temperatura, vira al color azul y queda de esa manera. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de sensores para el control de la temperatura, nos va a indicar si tuvimos la vacuna a la temperatura adecuada. Volvemos a la imagen, ese es el sensor
que vino del laboratorio. Cuando viene del laboratorio, destapan la conservadora, ven que está todo correctamente, despegan ese sensor de la conservadora y lo ponen adentro de la heladera del ente sanitario. Entonces lo mantienen dentro del rango de la temperatura. Cuando el vacunador sale al campo, pueden utilizar ese tipo de sensores y aparte un termómetro por seguridad y para ir controlando permanentemente que se mantenga la cadena de frío. Si el sensor pierde la cadena de frío, va a quedar de esa manera. El vacunador va a tener que justamente mantener toda, como dijimos, la cadena de frío hasta que vaya a la manga y regrese al ente sanitario con los excesos en el caso de que le hayan sobrado dosis. Va a tener que registrar justamente toda la cantidad de dosis retirada y la cantidad de dosis aplicada, que la va a registrar en el acta de vacunación, y va a devolver la vacuna que le sobró. Esto lo va a hacer transportándolo en cajas térmicas, con refrigerante y termómetro, como dijimos, no más de 1000 dosis por caja, porque está ya demostrado que 1000 dosis en una caja con los conservantes necesarios se mantienen bien. Lo que vemos ahí arriba, abajo del título, es la credencial que genera el sistema una vez que hacen el curso de acreditación, que les va a servir para demostrar que están acreditados, que están avalados para hacer la actividad. Es muy importante justamente agitar el contenido del frasco para poder así tener un correcto biológico como para ser aplicado. Hay que tener mucho cuidado porque a veces se congela y no sirve. Se tiene que descartar. El exceso de frío también es perjudicial para la vacuna. La graduación de la jeringa es muy importante regularla frecuentemente. La dosis de vacuna antiaftosa son 2 centímetros cúbicos. Una décima, o sea, 0,1 o para arriba o para abajo, parece que no es nada, pero es bastante significativo cuando nosotros vacunamos mucha hacienda durante el día. Hagan la cuenta de que si vacunan 3.000 animales y le aplican 2,20 o 1,80, van a tener una variabilidad muy importante en la cantidad de dosis. Y después cuando quieran comparar la cantidad vacunada con las dosis aplicadas, matemáticamente no le dan los números. Por lo tanto, hay una forma, después durante el práctico durante el taller lo podemos, si les interesa ver, de cómo regular muy fácil la jeringa en 2 centímetros, más allá de lo mecánico que tiene la jeringa. La aplicación de la vacuna preferentemente debe hacerse en el tercio medio superior de la tabla del cuello por vía intramuscular o subcutánea. Respecto a la vacunación antibrucélica, lo mismo de la instrumental, todos los cuidados necesarios. Estamos hablando de una enfermedad que es zoonótica y una vacuna viva, por lo tanto la autoinoculación es de muchísimo riesgo, va a producir enfermedad. Y la reconstrucción de la vacuna, una vez reconstruida, su uso no puede ser posterior a las 3 horas de generado la preparación de la misma. Por tal motivo, tenemos que tener mucho cuidado la cantidad de terneras que vamos a vacunar y los frascos, la dosificación. Eso también en la programación se tiene que tener en cuenta. De cuántos son las dosis de los frascos y cuántas terneras tenemos para vacunar. La aplicación de la vacuna, en el caso de la antibrucela, es subcutánea, detrás de la paleta, solamente en terneras entre 3 y 8 meses de edad, como ya lo saben, lo deben conocer.